Este es de los videos más importantes que he hecho en mi canal. Canadá está rechazando, regresando, simplemente no le están respondiendo a sus aplicaciones, sus correos, todo lo que están mandando desde sus países. Y aquí me encuentro en la frontera de Estados Unidos y Canadá, cerca de las autoridades encargadas de decirles si pueden o no pasar, ya sea si vienen de turistas, trabajo o estudio. Y en este video no solamente les traigo información exclusiva de las 10 razones principales por las cuales Canadá cierra esas puertas que están viendo aquí detrás de mí. Les voy a contar mi experiencia, qué me preguntaron y cómo evitar pertenecer a ese grupo de inmigrantes que no son admitidos en este país. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Recuerda que somos el único canal oficial gratuito y verificado por YouTube. Aunque encuentres otros videos circulando por las redes sociales con un formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con Latina en Canadá. Si quieres ser el primero en enterarte de todas las oportunidades que tiene Canadá por ofrecer, no te olvides de suscribirte. Para entrar en contexto, para venir a Canadá, no importa el país del cual me estén viendo, pueden acceder a través de diferentes tipos de visa o de permiso. Entonces vamos a englobarlo en trabajo, turismo y estudio. Ustedes van a tener dos filtros. Primero, hacen la aplicación en su país por internet, en la página oficial del gobierno de Canadá, como lo están viendo en pantalla. Les van a hacer preguntas, les van a pedir que suban sus documentos y van a realizar el pago al gobierno de Canadá, dependiendo cuál va a ser el proceso. Este es el primer filtro y quiero aclarar, por favor, ese pago es al gobierno de Canadá, no es a mí, no es a un consultor, es al gobierno. Pero posteriormente, ustedes pisan la frontera como aquí o el aeropuerto y ese encuentro con el oficial es el filtro número 2. Si ustedes cometen uno de los siguientes errores, los van a regresar. No importa quiénes sean, cuánto dinero tengan, cómo se vean, su país de origen, estudios. Miren, nada importa. Si los oficiales toman la decisión de no dejarlos pasar, no hay vuelta atrás. Y el récord ahí se va a quedar. Quedas fuera de Canadá si no demuestras solvencia económica. El latino es de los pocos inmigrantes que viene a Canadá sin un plan migratorio y sin dinero en los bolsillos. Valores crudos de cuánto dinero se necesita, porque veo que muchos no leen los programas después de tanto video que ven en YouTube. Muchos creen que no hay que comprobar nada, que es gratuito. Otros creen que es carísimo. Miren, hay vías para gente que no cuenta con esta solvencia económica de cuentas bancarias altísimas. Te cuento en un momento cómo hice yo y cómo han hecho otros. Miren, si ustedes desean venir a Canadá como turistas, estudiantes o trabajadores, deben de comprobar que se pueden mantener. Primero, ¿por qué Canadá necesita comprobar ese dinero en tu banco? Imagínense que recibe gente sin trabajo, sin dinero, con familia. ¿Qué es lo que va a pasar? Hablando fríamente, sería un grave problema para el gobierno. Entonces, vámonos uno por uno. Si tú eres estudiante, esto que estás viendo en pantalla es lo que debes de comprobar, más el costo de tu colegiatura. En mi caso, cuando yo vine de estudiante, no tenía esa cantidad de dinero ni en sueños. Sin embargo, yo contaba con una beca que cubría todo. Colegiatura, estancia, todo. Por lo tanto, mi prueba era la carta que decía que obtuve esa beca completa. Y claro, ya tenía separada mi habitación la primera semana que llegué. A mí se me da el pago íntegro de la beca en mis manos y ya con eso yo pude vivir por el resto de esa temporada. Ahora, si quieres venir aquí por Express Entry, que es una vía maravillosa porque como su nombre lo dice, es una entrada express, no necesariamente requieres una oferta laboral y estás aplicando a la residencia permanente. Bueno, ellos te piden esta cantidad de dinero que estás viendo en pantalla. Ahora bien, si tú vienes como turista o con una oferta laboral, la cuestión cambia. ¿Por qué? Porque no hay en la página del gobierno de Canadá una tabla que diga los turistas o la gente con permiso de trabajo debe de contar con esta cantidad de dinero. No. Entonces, turistas deben de comprobar que tienen estancia pagada, por ejemplo, que tienen el dinero para pagar un lugar para poder dormir. Deben demostrar que tienen un plan. O bien, si te vas a quedar con un familiar, pues que ese familiar cuente con la solvencia económica para poder cubrir tus gastos durante el viaje. Trabajadores, que ustedes cuenten con la solvencia antes de su primer cheque. Si ya tienen un espacio para dormir, si cuentan con dinero para transporte, comida, todo esto antes de su primer cheque. Entonces deben de comprobar que es suficiente. Quedas fuera de Canadá si tienes estatus ilegal. Hay mucha inmigración ilegal de Latinoamérica a otros países, entonces esto
les puede interesar. Si tú estás en un país de forma irregular, sin papeles, las estadísticas dicen que sí es mucho más difícil que puedas entrar porque estás de forma ilegal o irregular en otro país. Por favor, investiga, lee, busca ayuda porque estos casos son delicados y tú debes de comprobar que en Canadá vienes a hacer las cosas bien. Yo sé que no es imposible porque he visto como personas que estuvieron ilegalmente en otro país ya están aquí con su residencia permanente, pero es todo un proceso y todo un plan el que tú debes de realizar. Quedas fuera de Canadá si demuestras indisposición. El latino, amigos, es de sangre caliente. Somos un cerillito en potencia. Entonces, hace no mucho leí un mensaje de una persona que estaba muy molesta porque me comentaba que ella, junto a su esposo y sus 2 hijos, vinieron a Canadá de turistas y bueno, ¿qué pasó? Que les niegan la entrada y les dijeron, se me regresan a su país. Me comentaba tan enojada que su esposo estaba indignado, peleando con el oficial. Y yo les quiero decir algo, amigos. Pelear con una autoridad migratoria que está interrogándote, cuestionándote, es perder. Es su trabajo. Tú no puedes indignarte porque alguien realice su trabajo. Sí, te van a tocar oficiales que te van a recibir con una sonrisa, que te van a hacer chistes. A mí me ha tocado. Pero eso no quiere decir que no te estén interrogando. No quiere decir que no estén investigándote, que estén leyendo entre líneas, viendo tu historial. Habrá otros cuya personalidad va a ser totalmente diferente y está bien, pero tú debes de ser consciente de que es su trabajo y su trabajo es proteger al país y el tuyo, tener disposición y cooperar. Te pregunten lo que te pregunten y te insinúen lo que te insinúen. Quedas fuera de Canadá si no demuestras lazos con tu país. Este es el principal error de los latinos que vienen como turistas. Ojo, amigos, especialmente cuando vienen de forma temporal, es muy importante que demuestren que tienen algo que los haga regresar a su país. Es decir, vamos a suponer que vienen de turistas y dicen, sí, en verdad, yo no me quiero quedar para siempre, yo quiero venir como turista a conocer, pero resulta que en su país no tienen casa, no tienen familia, trabajo, estudios, nada. Y si ustedes no tienen nada que los amarre, entonces, pues existe quizá una mayor posibilidad de que decidan quedarse aquí en Canadá por más tiempo del que les permitieron. Quedas fuera de Canadá si no tienes la documentación pertinente. Los latinos somos mucho de apalabrar cosas, no tenemos una organización fuerte en cuanto a nuestros documentos, entonces este punto es sumamente importante y va ligado con el anterior. Por ejemplo, supongamos que el oficial les pregunta ¿a qué se dedica? Y usted dice, yo soy empleado. Y el oficial les pregunta, bueno, ¿de dónde es usted empleado y qué hace? Y usted le responde, mira, yo trabajo para esta empresa, esto es a lo que me dedico, pero no presenta pruebas. Bueno, es mucho más fácil que se ponga en tela de duda su respuesta. Es muy difícil que dejen pasar a alguien que no tiene pruebas. Dependiendo el medio por el cual desees venir, trabajo, estudio, turismo, necesitas tu cuenta de banco, cartas de la empresa donde trabajas que dice que eres un empleado, carta de vacaciones, reservaciones de hotel, a qué lugares deseas visitar, carta de aceptación de tu universidad canadiense si tú vienes como estudiante, carta de la universidad donde estudias en tu país si eres estudiante, cualquier documento que respalde lo que sea que tengas que decir sobre ti para tu aplicación. Quedas fuera de Canadá si mientes. En Latinoamérica es muy famosa la frase de, es una mentira piadosa, pero no medimos las consecuencias. Este es el punto que seguramente todo el mundo ya sabe, sí, no mentir. Bueno, la gente lo que no sabe es que hay muchas herramientas que ellos utilizan, los oficiales, para encontrar hasta la más mínima mentira. Yo de hecho, miren, les voy a platicar algo que a mí me sucedió. Y lo hago porque espero que a ustedes no les pase y yo creo que les va a interesar a todos los que quieren venir, sobre todo los que quieren venir de turistas. En esa época sí existían las visas de turistas para los mexicanos. Yo venía con mi visa en mano. Me pasan un cuarto, comienzan a interrogarme y las preguntas que me hicieron fueron las típicas que todo el mundo sabe. ¿A qué vienes a Canadá? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Lo que sucedió conmigo fue que la pregunta de ¿a qué vienes a Canadá? La respondí proporcionando cada detalle. Y uno de esos detalles era irrelevante, tan irrelevante que causó sospecha en lo oficial.
Le dije que una de las razones era para comprar ropa de invierno. Entonces la oficial se me queda viendo y me dice, pero es verano, no hay ropa de invierno. Entonces mejor regrésate a tu país y compra ropa en tu país, en México. A pesar de que lo que yo estaba diciendo era real, yo me puse muy nerviosa, traté de explicarle que yo iba a regresar a Canadá a estudiar en unos meses. Entonces me pide comprobarlo, saco mi celular y ella me pide mi celular para revisar mi correo electrónico y buscar la evidencia. Ya después de 1 hora me dejan entrar a Canadá. Yo estaba muy inexperta, estaba muy joven. No me daba cuenta que esas preguntas eran para encontrarme en una movida. Pero yo no tenía nada que esconder, absolutamente nada que esconder. Y a pesar de eso, estaba yo muy nerviosa, llorando, causando muchas sospechas, pero era simplemente porque estaba asustada de que no me fueran a dejar pasar cuando no tenía yo nada que esconder. Pero afortunadamente todo se aclaró, se enseñó toda la evidencia que se tenía que enseñar y tú debes de saber que ellos están entrenados para saber si lo que les estás diciendo es verdad o es una completa mentira. Tú escoges. Quedas fuera de Canadá si no tienes experiencia laboral o estudios. Miren, hay que tener los pies en la tierra porque nosotros somos muy soñadores. Este es el problema más común entre todos mis suscriptores. Personas que tienen, por ejemplo, toda la experiencia del mundo en el área de la salud y quieren venir a trabajar en construcción, pero no tienen experiencia en construcción. Este es un ejemplo solamente, pero deben de saber que esas inconsistencias o incongruencias son las que dejan a la mayoría fuera. Ni siquiera van a recibir un gracias por tu CV o por tu aplicación, nada. Y aquí en la frontera, para los que logran obtener su permiso de trabajo, el oficial está obligado a revisar el trabajo que van a hacer cumpla con los requisitos. Todo debe de ser congruente. ¿Qué nivel de idioma? Si ocupas estudios, etcétera. Recuerda que tienes que convencer al empleador porque sí, él es el que te da la oferta laboral, pero también al gobierno de Canadá porque ellos son los que te dan el sí o el no, los que te van a dar el permiso de trabajo en tus manos. Quedas fuera de Canadá si tienes un familiar inadmisible. La inadmisibilidad en Canadá quiere decir que una persona tiene prohibido ingresar al país. Hay algunas causas diferentes, la mayoría son relacionadas con problemas médicos, por ejemplo, que tengas una enfermedad que ponga en peligro al resto de las personas, haber mentido, haber falsificado documentos, lo cual se llama misrepresentation, o bien antecedentes penales. Quedas fuera de Canadá si tienes antecedentes de criminalidad. Bueno, hablando de esto, cuando ustedes llenan su aplicación se van a dar cuenta que muchas preguntas son relacionadas a este punto y tienen que leer con mucho cuidado porque imagínate que no tengas ningún récord en tu país y que tú pongas que sí. Este es un problema grave. Vamos a leer lo que dice la página del gobierno de Canadá. Dice, si usted tiene un récord criminal, normalmente no puede ingresar o permanecer en Canadá. Sin embargo, hay formas. Esto quiere decir, para todos los que tienen la duda, Paloma, por ejemplo, yo estuve en los Estados Unidos ilegalmente, tengo un récord, ¿puedo ir a Canadá? Bueno, de acuerdo a lo que dice la página, sí habría esperanza porque hay ciertos parámetros que se indican como satisfacer al oficial de que usted está rehabilitado, solicitar una rehabilitación o solicitar la suspensión de los antecedentes. Quedas fuera de Canadá si envías las aplicaciones incorrectamente. ¿A latino? No le gusta leer y lo dicen las estadísticas. Hay apatía en cuanto a la lectura. Amigos, esto es lo que dice la página del gobierno de Canadá. Ustedes no necesitan un tercero que realice sus aplicaciones. De hecho, está muy amigable la página del gobierno de Canadá y es bien sencillo entenderle. Las aplicaciones o permisos de trabajo, de estudio, los manejan como cuestionarios. Ustedes tienen que subir documentos, pagan, esperan la respuesta. Sin embargo, si no leen a detalle, si responden las cosas de forma incorrecta, van a negarles la visa. Mi recomendación es que lean, por favor, las veces que tengan que leer, que pregunten, que nunca envíen nada sin revisarlo varias veces y que si ustedes requieren que alguien lo haga por ustedes, consigan a un consultor de inmigración regulado, el que ustedes quieran. Yo en la cajita de descripción les tengo una liga por si les interesa el dato. Son los que tienen los costos más bajos, entonces yo ahí se los dejo. Miren, Canadá yo lo veo como el amigo al que le puedes contar todo y él te va a entender y te va a respetar.
Y si quiere seguir siendo tu amigo, te lo va a decir. Si te quiere de lejitos un tiempo, también te lo va a decir. Solo que si pierdes su confianza, lo vas a desconocer y te va a costar mucho tiempo recuperarla. Hay que intentar, como comunidad hispana, no romper esa confianza que Canadá ha colocado en el mundo y que también ha colocado en nosotros, por lo cual ha estado abriendo sus puertas a la inmigración. Esto sería todo por mi parte. Desde la frontera de Estados Unidos y Canadá, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima, futuros canadienses. Yo soy su amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá.